lo que es público y que tiene bastante asidero es justamente el dejarles pasar por los puestos de control en un sitio, en una zona que era muy conflictiva y que no conocíamos ninguno de los ecuatorianos. Se puede constatar todo el contexto en el cual se desarrollaba la frontera, y es por esto que aparece este famoso bombazo de San Lorenzo, este ataque a Borbón, los 4 militares fallecidos por un explosivo, y que justamente a través de todas estas dificultades o violencia que se genera, es que los medios de comunicación deciden enviar equipos periodísticos para transmitir la información, y en ese contexto se da su captura y son trasladados a Colombia justamente para mantenerles en cautiverio y posteriormente asesinarles. El contexto es justamente el por qué, y eso es parte de la investigación, el por qué existe un bombazo en San Lorenzo, por qué hay un ataque a Borbón. O sea, eso hay que investigar. Y claro, con toda esta problemática, los medios de comunicación, los reporteros, fotoperiodistas, en general, lo que hacen es ir a cubrir esta problemática de la zona, el por qué. Recuerden que incluso, por ejemplo, mi hermano no era la primera vez que iba a la zona. En este año era la tercera vez que iba a la zona. Es decir, que ya eran grupos de trabajo que iban y son relevados para mantener la información que se iba generando. Recuerden que antes del secuestro hubo un desplazamiento de pobladores del sector hacia San Lorenzo, y luego ellos cansados regresaron a sus casas, y justamente parte de este regreso fue este equipo periodístico a averiguar bajo qué condiciones de vida se encontraban una vez que fueron desplazados y regresaron otra vez. Es decir, es generar y dar a conocer lo que estaba sucediendo en el entorno. Aquí hay que analizar varios escenarios donde desde nuestro punto de vista el gobierno ha querido posicionar tesis justamente para evitar la responsabilidad que tuvieron en las omisiones de muchas circunstancias que se dieron alrededor del caso. A la Fiscalía de nuestro país no le interesa la investigación como tal, porque sabe que cuando comience a investigar va a encontrar muchas inacciones y omisiones que se dieron a nivel de la misma policía ecuatoriana y el mismo Estado, el mismo gobierno ecuatoriano. Tenemos que aprender o aprendimos nosotros, a sobrellevar esta situación penosa, pero a la vez una especie de desdoblarte y tratar de tener la cabeza más fría para poder direccionar la investigación hacia el objetivo que queríamos. Que no era responsabilidad nuestra, era responsabilidad de las entidades que llevaban la investigación a cabo y que era responsabilidad del gobierno. Pero como el gobierno no tenía la capacidad, y no tiene hasta ahora la capacidad de visualizar y de investigar esta problemática, tuvimos que salir a un liderazgo en esta investigación y poner sobre la mesa muchas variables. Una de ellas que pusimos en la mesa fue justamente proponer que venga gente experta en el manejo de crisis y de negociación, y que si no tenemos la capacidad en nuestro país, pues pidamos una ayuda internacional para que puedan negociar, que vengan de Israel, de donde sea, pero que puedan negociar en los niveles que les toque negociar. Pero el Estado o el gobierno no tuvo la misma visión que teníamos nosotros. No se lo hizo, creo que se confiaron. El desenlace creo que fue fatal, más allá porque nadie esperaba este tipo de desenlace, la primera vez que sucedía en el Ecuador, en el país, y creo que ni nosotros mismos como familiares, ni el gobierno mismo esperaba esta decisión fatal. Sin embargo, se la dio, pero la reacción también fue inoportuna. Es decir, teníamos un Estado, o tenemos un Estado o un gobierno donde no supo reaccionar, y hasta el momento no sabe reaccionar ante situaciones difíciles como estas. A veces una mentira dada la vuelta es más creíble o es más fácil de asimilarla que una verdad dura. Y la verdad dura, ¿por qué lo digo? Porque a nosotros y al pueblo ecuatoriano nos dijeron, estamos negociando. Y yo pregunto, no afirmo, pregunto, ¿realmente negociaron? Y si yo tengo dificultades como primer mandatario
yo tengo que salir y decir, mira, nuestra responsabilidad, a pesar de todo lo que hicimos, fue esta. Y si en esos escenarios hay consecuencias, estamos dispuestos a asumir. Creo que esa es la mejor imagen que podemos vender. Pero el peor escenario es seguir cubriendo, y una mentira trae a la otra, y un encubrimiento trae a otro, y al final, ¿qué nos toca? Esperar que cambie un gobierno para destapar lo que ha existido. Entonces, eso para nosotros para mí, desde mi punto de vista, es un juego. Y un juego con seres humanos donde estuvo ahora y otros problemas. La vida humana ha dependido de ello. Y creo que con la vida humana no se puede jugar. Creo que no hay un valor más alto que preservar la vida de las personas. Mira, creo que hay dos cosas ahí. Una es que a raíz de este hecho lamentable, comenzaron a darse capturas. Mientras estaban secuestrados, sí hubo operativos. Ahí está lo de Viche. Cogieron 10, 12, no sé el número exacto, no me acuerdo en este momento. Pero capturaron a muchas personas. Y claro, dentro de esas capturas que incluso se vienen dando hasta el día de hoy, tanto en Ecuador como en Colombia, hay mucha gente de ese grupo que era explosivistas, que era gente que llevaba el armamento, que pasaba clandestinamente cosas. Y claro, fueron mermando su operatividad. Entonces creo que incide este primer escenario. Y el segundo escenario es que, si ustedes le ven ya fríamente esta situación, fue un mal negocio para alias Guacho matarles o asesinarles. Porque con esta problemática los dos gobiernos lo que hicieron es meter todo su contingente, que no es la solución, pero lo que hicieron es meter todo su contingente, tanto el ejército en Colombia como en Ecuador, y comenzar a presionarles a tal punto que ahora han tratado de recuperar esas zonas que no eran de ellos. Y para hacer este tema de narcotráfico no necesitas ser visibilizado, necesitas manejar todo con un bajo perfil. Y no puedes manejar con bajo perfil cuando estás incautando droga, cuando estás tomando rehenes o presos de estos grupos, y cuando les estás presionando militarmente en la zona y le estás llevando a otras zonas. Entonces no puedes desarrollar bien tu trabajo, y creo que esos dos factores han incidido para que un poco pueda pararse en esa zona, a pesar de que sí han habido más en el lado colombiano que ecuatoriano. Recuerden que después del asesinato hubo el lamentable asesinato y que les quemaron a 3 fiscales de la CTI de Colombia, ¿sí? Y luego hubo otro asesinato de comuneros. Entonces, en Colombia no ha parado. En Ecuador es que ha parado porque hemos resguardado, a pesar de que el resguardo como tal no ha generado todavía tranquilidad y paz en las comunidades. Y si no es fácil, como yo le he dicho al ministro Jarrín, usted dice que está tranquila la frontera ahora, entonces vamos allá pues. Claro, a ver si podemos llegar a Mataje viejo, Mataje nuevo, si podemos ir al PAN. No podemos, entonces no hay tranquilidad. Sí está un poco más segura la zona, pero tampoco nos vendan una idea de una tranquilidad que no existe. Esa es nuestra era. Las redes sociales, el manejo de una información que antes tardaba minutos, horas, días en pasar información o conocer, hoy es cuestión de segundos. Cómo se visibiliza o se viriliza la temática como tal. Y es lamentable, digo, en el sentido de que justamente creo que el gobierno no entendió esta arista. ¿Y cuál es esta arista? Es que ellos fueron comunicadores, estaban en el medio, y por lo tanto todas las personas que los conocían están en el medio de comunicación, y los medios de comunicación tienen acceso, creo que mucho más rápido, a toda la información antes de que llegue incluso al mismo gobierno. Por lo tanto, se filtraba la información a través de Colombia, y de Colombia pues se generaba toda esta red de información, a tal punto que muchas veces de Colombia, como ya uno llegó a ser bien o mal conocido ahí en Colombia y he llegado a tener muchas amistades en medios colombianos, ellos apenas te generan una información hasta el día de hoy, te mandan al chat, te mandan toda la información, te generan. Y en el contexto, cuando sucedía este hecho, nosotros lo que hacíamos es, yo llamaba al canal oficial y le decía, oiga, está pasando esto, no he sabido, déjeme averiguar. Imagínate, o sea, una respuesta
de alguien que está llevando un caso no era dable. Por lo tanto, nosotros siempre llevamos la pauta ahí en cuanto a información a generar. El mismo tema del video de los encadenados. Eso nosotros conocíamos temprano, a pesar que es evidente que algunos medios pues lo conocieron después o antes. Pero creo que las redes sociales son fundamentales en este proceso de comunicación y que si son bien llevadas, pues generan una información y una comunicación muy acertada y muy positiva incluso para la investigación. Pero también hay comunicaciones o redes sociales que se dedican al otro sentido, los famosos trolls, que incluso son pagados. Y estos generan una desinformación, que también es parte de la comunicación. Pues ellos hacen dinero también por ese sentido y estamos en una democracia, como digo yo, siempre y cuando no invadas el respeto o la dignidad de las otras personas y de los casos, donde a través de trolls se puede hacer y se ha generado muchísima desinformación, a tal punto de incluso de denigrar a las personas. Uno puede pensar, sí, te cambia algo. No, no te cambia algo, te cambia todo. Desde la parte humana te cambia, ya no está tu hermano, ya no tienes con quién hablar, extrañas su espacio. Estoy hablando de cosas físicas, sí. Pero pueden haber cosas más allá también, cosas que compartías, proyectos que tenías con él, planes que habías realizado a 1 o 2 años. Te cambia tu vida personal, en mi caso. La vida, la parte económica, la parte sentimental, la parte emocional. Porque si yo no estoy preparado, peor la persona que vive conmigo. O peor mis amistades. Tampoco están preparadas. Nadie puede vivir lo que hemos vivido internamente y te cambia totalmente la vida. A tal punto que muchas veces es difícil saber sobrellevarla o tomar decisiones con respecto a este mismo caso. Cuando, como les decía hace un momento, tenías que separar 2 cosas. O te dedicas a llorar, a hacer tu duelo, o te dedicas a visibilizar y llegar a la verdad. Y tienes que aprender a vivir llegando a la verdad y aprender a llorar mientras llegas a la verdad. Hasta el día de hoy, yo no he tenido un espacio para poder llorar. Entonces tu vida te cambia totalmente y te seguirá cambiando. Nunca va a llegar a ser la misma y no con llegar a la verdad o con temas de reparación, nunca volverá a ser la misma. Hay una agenda, esperamos que exista para este miércoles un informe preliminar donde ya se visualice la problemática y las aristas que pone CIDH en este caso. Nosotros vamos a llevar otras problemáticas que tienen que ser evidenciadas tanto para el gobierno de Colombia como para el gobierno de Ecuador. El informe final aparentemente va a ser en el mes de diciembre y en noviembre me parece que viene otra vez el equipo a hacer investigaciones acá. Esperamos en noviembre poder trasladarnos a la zona, pero no queda ahí. O sea, en diciembre con el informe final no es que queda ahí, mandaron el informe final y ya muchas gracias, como a veces la gente piensa y dice, bueno, ya les asesinaron, ya llegó hasta ahí. Después los cuerpos, ya llegaron los cuerpos, entonces quedó ahí. No, tenemos que entender que esta problemática es por etapas. Se cerró una etapa cuando les asesinaron lamentablemente, se cerró otra etapa con la traída de los cuerpos que presionamos mucho y trabajamos para que logren traerlos. Ahora estamos en una etapa que es más complicada que las anteriores, porque son de investigaciones y de determinar posibles responsabilidades a 2 estados. Y eso no estoy hablando de diciembre, estoy hablando de una situación que puede demandar 5, 10, 15 años. Pero esto no termina ahí, o sea, esto sigue porque se tiene que realizar otras etapas hasta poder llegar. Una vez que tú tienes la verdad, tienes que llegar a determinar responsabilidades o posibles responsabilidades a todos los niveles, no solo con quienes secuestraron y asesinaron, sino quienes estuvieron al cargo de los grupos, a cargo de la investigación, de dónde nacieron las políticas para negociar o no negociar, porque ahí hay responsabilidades y eso es complicado. Así que desfallecer, no hay opción. Decaer, no hay opción. Llegar a la verdad,
Es la única opción que tenemos.